Soy arqueólogo y encontramos algo malvado en el desierto del Sahara. La llamada de socorro llegó a las 3 de la mañana mientras todos dormíamos. Nolan se levantó temprano y él fue quien fue de una habitación de hotel a otra, despertando urgentemente al resto de nosotros después de ver el mensaje en su teléfono de trabajo. Habían 3 mensajes sencillos que no ofrecían ninguna explicación, pero nos decían que nuestra ayuda era necesaria con urgencia. El mensaje decía SOS. La descarga de adrenalina aseguró que nadie estuviera medio dormido o que necesitara café cuando nos reuniéramos en la habitación de hotel de Rebecca, el cual se había aplicado como nuestro centro de conferencias para cuando tuviéramos que hacer llamadas de vuelta a la universidad o simplemente reunirnos entre nosotros. Nosotros somos arqueólogos estacionados en El Cairo, la capital de Egipto, muy cerca de las pirámides icónicas que definen más el pensamiento que aparece en la mente de la mayoría de la gente cuando piensan en esta tierra. En particular se nos encomendó la tarea de estudiar posibles asentamientos egipcios antiguos que se encontraban más allá del alcance inmediato del río Nilo. Obviamente, aparte de algunas áreas urbanas muy rudimentarias que se centraban en el oasis, la antigua civilización egipcia dependía completamente del Nilo, confiando en sus aguas ricas en nutrientes para mantener su economía agrícola. Así que cuando las imágenes recientes de un satélite mostraron posibles ruinas justo en medio del desierto, lejos del Nilo o de cualquier corriente conocida, o incluso un oasis antiguo, nuestro equipo arqueológico fue enviado a investigar. El día anterior, 4 de nosotros, Cristina, Daniel, Cameron y Greg, habíamos empacado todos los suministros que necesitaríamos para un viaje nocturno. Se suponía que la ubicación iba a ser un viaje de 6 horas a través del desierto desde El Cairo, tiempo suficiente para que hiciéramos una inspección preliminar del sitio y regresáramos para informarte cualquier hallazgo a todo el grupo al día siguiente. Todo para que pudiéramos averiguar cómo proceder. En lugar de regresar a la hora prevista de las 6 de la mañana, enviaron una llamada de socorro usando su teléfono de satélite de emergencia alrededor de las 3 de la mañana. «Tenemos que ir por ellos. ¿Entienden la gravedad del asunto?», Rebecca dijo con su voz dominante e inquebrantable como siempre. «Oye, no sabemos lo que realmente pasó. Tenemos que decírselo a la policía, a una autoridad o al ejército. Esto puede ser realmente peligroso». «Al diablos con eso», dijo Rebecca cortando a Nolan. «No a menos que les paguemos con la mitad de nuestro presupuesto, ellos se van a tomar su tiempo. No, nosotros vamos a salir. Empieza a cargar la camioneta». Sin decir más, Nolan y yo empezamos a cargar nuestro camión con suficiente agua, comida y gasolina para pasar 2 días en el desierto. Rebecca agarró nuestro teléfono satelital de emergencia para seguir tratando de establecer contacto con el grupo que había desaparecido. A la hora de conducir al oeste, los últimos trozos de El Cairo que podíamos ver habían desaparecido del espejo retrovisor. Ahora estábamos conduciendo directamente a través del desierto y sobre las dunas de arena en dirección a las coordenadas de satélite que recibimos al comienzo de la expedición. Por supuesto, en el camino hablamos de todas las posibilidades de lo que podría haber sucedido, aunque nada encajaba con las circunstancias. Si ellos se hubieran quedado sin gasolina o si su vehículo se hubiera averiado, todavía podrían contestar su teléfono satelital o enviar un mensaje más descriptivo que solo un SOS. No teníamos ni la más remota idea de qué más podría haber pasado además de la avería de su vehículo. La ubicación estaba lejos de la civilización. Los nómadas que ocasionalmente pasaban por la zona no eran conocidos por ser hostiles. Y tampoco no habían grupos terroristas conocidos en la sala. En ese momento me di cuenta de que algo no cuadraba particularmente, pero ahora mirando hacia atrás debería haber sido una clara señal de advertencia. El sol, en primer lugar, no era tan brillante como suele serlo,
Estábamos justo en medio del desierto, no había nubes ni grandes árboles a la vista que hubieran estado bloqueando los rayos del sol. Aunque momentáneamente pensé que era extraño, no lo pensé mucho más. Después de todo, era un hombre de ciencia y razón. Hasta ese día, para mí, la superstición y la mitología no eran más que interesantes notas de páginas históricas a tener en cuenta al contextualizar los hallazgos arqueológicos. ¡Ay! ¡Cómo anhelo ahora esos días dichosos e ignorantes! Una vez que estábamos a solo 1 hora de las coordenadas del sitio de investigación, Rebecca le pidió a Nolan que redujera la velocidad. A unos 100 metros de distancia, vio una persona caminando por las dunas de arena. Cambiamos de dirección para acercarnos a ellos. Tal vez sabían dónde estaban nuestros amigos o simplemente necesitaban ayuda. Después de todo, era muy inusual que alguien estuviera caminando por el desierto tan lejos de cualquier forma de civilización, especialmente sin un camello ni ninguna forma de transporte. ¡Hey, hola! Rebecca gritó en árabe después de que nos acercáramos lo suficiente como para poder salir y caminar hacia el extraño. Obviamente no nos escuchó, mientras se detuvo por un momento, pero no se dio la vuelta para enfrentarnos y siguió cojeando hacia adelante. Rebecca lo llamó en inglés pensando que podría no haber entendido el árabe. Una vez más, este hombre se detuvo y luego continuó cojeando. Así que, tan pronto como su cara se encontró con la suya, jadeó y cubrió una expresión de shock con sus manos. Se detuvo frente a ella, después de lo que probablemente fue solo un segundo, pero parecía más largo. Nolan y yo nos pusimos al día con ellos para ver lo que Rebecca estaba viendo, y entonces nos dimos cuenta de qué era lo aterrador. Este hombre no tenía ojos. Donde debería haber 2 globos oculares, ahora eran solo agujeros negros en su cara, y tenía rayas secas de sangre que bajaban desde donde sus ojos solían estar por sus mejillas. Su boca estaba ligeramente abierta, pero no tenía nada que decir. Su labio solo temblaba. El pobre hombre estaba obviamente traumatizado. Nos quedamos frente a este hombre en silencio solo unos momentos, pero parecía mucho más largo que eso. Luego comenzó a caminar alrededor de nosotros y Rebecca agarró al hombre por el brazo y lo puso alrededor de su hombro para apoyarlo. Me puse de su otro lado y puse su otro brazo alrededor de mi hombro para que estuviera apoyado en ambos lados. Lentamente lo guiamos en la dirección del coche frente a la dirección en la que caminaba cuando lo encontramos. Obviamente se había visto debilitado por lo que le había pasado, pero la poca fuerza que le había dejado se dedicó a intentar darse la vuelta y continuar con el camino en el que estaba caminando antes. Rebecca y yo, con algo de fuerza, lo ayudamos a entrar en nuestro vehículo. «Oye, ¿qué diablos le ha pasado?», Nolan preguntó después de haber sentado al herido en nuestro camión. «Yo, no lo sé», respondí mirando a Rebecca para ver si diría algo, pero ella devolvió una mirada igualmente confusa. «Lo llevaremos a un hospital cuando volvamos al Cairo, ¿de acuerdo?», ella dijo. «Sin embargo, nuestra prioridad en este momento es encontrar a los demás. Ellos también podrían estar en peligro». Continuamos conduciendo en la dirección de las coordenadas en silencio, que solo fue roto por nuestro invitado de vez en cuando diciendo una palabra. Esto era lo que decía: Yaikis. Ninguno de nosotros lo entendió, pero desde entonces he aprendido que Yaikis es la palabra árabe para inverso. Estaba tratando de que nos diéramos la vuelta y desafortunadamente nosotros no le prestamos atención. El sol seguía haciéndose más caliente a medida que nos acercábamos al sitio, pero los acontecimientos del día habían hecho trucos en nuestras mentes. Habíamos creído que era mucho más tarde en el día de lo que realmente era, lo que a su vez nos hizo no prestar atención a lo que era en retrospectiva una advertencia muy pero muy clara.
Finalmente llegamos al sitio y nos desconcertamos cuando no vimos nada. Cuando digo nada, me refiero a nada. Por lo general, cuando los sitios antiguos son recuperados por la tierra, forman una colina en lo que todo termina enterrado. Así es como los arqueólogos suelen obtener alguna indicación de un sitio en el que concentrarse. Sin embargo, en este caso solo había un desierto plano, apenas una duna de arena. Si no están aquí, ¿dónde carajos están? Nolan preguntó. Rebecca y yo nos miramos preocupados el uno al otro y luego volvimos a Nolan. Sí, tenía razón. Si no los hubiéramos visto de camino al sitio y no estaban aquí, ¿a dónde podrían haber ido? La única otra opción era que estuvieran perdidos vagando por el desierto y dado lo vasto y peligroso que era, no era probable que sobrevivieran. Tal vez se las arreglaron para ponerse en contacto con la policía o para que alguien los buscara, pregunté. Si eso fuera posible, entonces nos hubieran avisado, dijo Rebecca claramente asustada por todos los posibles resultados de la situación. Chicos, por favor, cállense un segundo. Nolan nos calló. Nos quedamos en silencio absoluto por un momento con Rebecca y yo dando a Nolan una mirada confusa. Nolan, ¿qué te pasa? Empecé a decir antes de que me interrumpiera. Yo lo escuché. Era un sonido bajo, pero se estaba acercando. Sonaba como un silbido del tipo que haría una serpiente. Nuestra concentración se rompió por el sonido de la puerta de la camioneta que se estaba abriendo. El hombre que habíamos recogido se había tropezado y se movía histéricamente en la dirección de la que veníamos. Habían demasiadas cosas sucediendo a la vez. Nuestros amigos estaban desaparecidos. El misterioso silbido y ahora el extraño hombre que habíamos recogido en el camino estaba usando cualquier fuerza que le quedaba para alejarse lo más posible. Fue entonces cuando me di cuenta de que el silbido se acercaba cuanto más oscuro se hacía. Chicos, ¿qué hora es? Pregunté dándome cuenta de que algunas cosas simplemente no se estaban sumando. No era lógico. Entonces Nolan revisó su reloj. Me temo que son las 3 de la tarde, dijo viendo a su reloj y luego al cielo con una mirada de confusión. Ninguno de nosotros entendía lo que estaba pasando. Estaba casi cerca del crepúsculo con solo un ligero toque de luz solar en el cielo. No había duda entre nosotros. Nos dimos cuenta de que estábamos muy por encima de nuestras cabezas al tratar de encontrar a nuestros amigos por nuestra cuenta. Fue entonces que nos dirigimos en dirección a la camioneta. Nolan se metió en el asiento del pasajero y yo me metí en la parte de atrás, mientras que Rebecca se dirigía a buscar a nuestro amigo sin nombre. La siguiente parte la he descrito a muchos detectives, policía y funcionarios. Todo tipo de gente, incluso egipcios, británicos y estadounidenses. Mis ojos habían estado yendo durante semanas en ese momento, así que no podía ver las caras de los británicos y estadounidenses que me interrogaban. Pero por la débil risa que podía oír en el fondo sabía que no me estaban tomando en serio. Solo los egipcios parecían al menos tomar en serio mi historia. Esto fue lo que sucedió. Mientras Rebecca intentaba agarrarle su brazo, una serpiente se disparó fuera de la arena. Pero esta no era una serpiente ordinaria. ¡Oh, no! Sobresalía tal vez a 8 pies del suelo, pero solo por las dimensiones se podía decir que había mucho más en la criatura todavía debajo de la superficie. Rebecca se dio la vuelta y se enfrentó a esta monstruosidad con una mirada de ojos abiertos. Parecía estar paralizada. El recuerdo de lo que pasó juega muy lentamente en mi mente hasta el día de hoy, cuando en realidad todo sucedió en menos de unos minutos. El resto del cuerpo de esta enorme serpiente emergió del suelo. Debió haber sido de al menos 50 pies, pero se materializó desde el suelo muy rápidamente.
Mientras Rebeca tropezaba hacia atrás, la punta de las serpientes abrió camino a su alrededor, restringiendo sus movimientos y acercándola a su cara. Uno por uno le sacó los ojos con su lengua bifurcada, saboreando el sabor mientras chillaba en el desierto vacío. Luego se la tragó, todo en un bocado. Un momento estaba ahí gritando y luchando, y al siguiente era solo un bulto que viajaba por la garganta de esta bestia. Nolan estaba sollozando histéricamente mientras yo estaba en un silencio aturdido. Ambos queríamos rechazarlo, pero no pudimos. El hombre que habíamos encontrado antes estaba tropezando tan rápido como podía, pero la punta de su cola también lo encontró. Al ver que ya le faltaban los ojos, la bestia se deshizo de él de la misma manera que lo hizo con Rebeca. Esperaba que no supiera que estábamos en el coche. Esperaba que se fuera y pudiéramos escapar. Maldije en ese momento, recordando que las llaves de la camioneta estaban en el bolsillo de Rebeca. Esa cosa se dio la vuelta para enfrentarse al camión. Más rápido de lo que podía maldecir, un golpe de su poderosa cola había golpeado la camioneta de lado, con Nolan y yo heridos en la caída. Me acosté ahí incapaz de moverme cuando su cola entró en el vehículo y envolvió alrededor del cuerpo de Nolan. Él lo sacó con el vidrio destrozado de la ventana que le daba cortes mientras lo arrastraba hacia afuera. Apreté mis manos sobre mis oídos lo más fuerte que pude, pero todavía podía escuchar sus gritos mientras le comían los ojos, siguiendo un grito final y luego el silencio. Me quedé ahí gritando, sabiendo que vendría por mí y claro, esa cosa lo hizo. Sentí que su poderosa cola me envolvía tan apretadamente que apenas podía respirar. Me sacó por la misma ventana que Nolan, dándome los mismos cortes en las extremidades mientras me arrastraba. Ahora estaba cara a cara con este ser feo, apenas me daba tiempo para procesar la idea de lo que estaba a punto de suceder, de que yo estaba a punto de morir. Primero se comió el ojo izquierdo. Lloré de dolor al igual que Rebeca y Nolan cuando me estaba cegando con la criatura lamiendo mi ojo y con sangre hambrienta. Antes de que me quitara el ojo derecho, podía ver la luz empezando a volver al horizonte. Esperaba momentáneamente que esto significara el fin de mi tortura. Lo hizo, pero no antes de que se comiera mi otro ojo también. Lloré y lloré aún más cuando la oscuridad consumía mi mundo y sentía el calor de la luz solar volviendo a mi piel. No tengo ninguna duda de que si la oscuridad se hubiera mantenido, la serpiente gigante también me habría consumido entero. Pero supongo que la luz del sol la alejó mientras me soltó y se abrió camino bajo tierra. Yo deambulé sin rumbo por el desierto con dolor después de eso, sin tener ninguna pista. Mis zapatos se llenaron de arena caliente y podía sentir el sol abrasador conmigo y estaba listo para rendirme y morir. Desafortunadamente fui salvado por una tribu de nómadas que generosamente se encargaron de transportarme hacia el Cairo. Ahí recibí un tratamiento y me transportaron de vuelta a casa para vivir una cáscara de mi vida anterior. Yo ya no puedo participar en excavaciones arqueológicas ni hacer muchas de las cosas que una vez amé. Ahora uso todos estos maravillosos dispositivos que pueden leer para ti y escribir las palabras que dices. Así es como mantengo algo de trabajo como historiador y cómo pude ponerme en contacto con mis compañeros de trabajo de la universidad, los cuales procedieron a hacerme saber que las fotos de satélite más recientes parecían mostrar que el sitio que nos habían enviado para investigar acaba de desaparecer. Es como si nunca hubiera existido en primer lugar. Mi árabe no es tan bueno como el de Rebeca, pero podía entender algo de lo que decían los nómadas que me atraparon. La palabra que seguía sobresaliendo para mí era Apep. Después de investigar un poco sobre eso, me di cuenta de que lo habíamos encontrado. Ahora sabía lo que había matado a mis amigos y lo que me había cegado.
Entonces me di cuenta de que los antiguos egipcios, con toda su sofisticación y conocimiento, no se aventuraban a vivir en el desierto no porque no pudieran. Ellos eran muy capaces. Ellos no lo hacían porque sabían que esta criatura mitológica se encontraba entre ellos. Welcome, stranger. We have not met before. We are Repulsive. So glad you came to visit us. So glad. We make music for people who want to feel alive. You can use our music for your creative content. You can use our music.